Momento de viajar a los Estados Unidos, tenemos para hablar con el director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington. Hablamos de Silvio Weisberg. ¿Lo escuchamos? Dale, bienvenido, Silvio. Te saludamos aquí, Tomás y Antonella, desde el regreso. Un gusto hablar con vos en medio de estas elecciones de medio término. Queríamos saber, bueno, cómo se vive allá esta elección. Hola, buenas tardes. Un placer conversar con ustedes. Creo que acá se vive con cierta incertidumbre, creo más, digamos, de preocupación de los demócratas por lo que va a pasar esta noche y con un partido republicano bastante confiado que los resultados van a ser positivos en las próximas horas o en los próximos días. Bien, vos hablás de preocupación por la posibilidad latente entonces de que se empiece a formar la tendencia de cambio, entendiendo que si ganan los republicanos en todo el ámbito parlamentario tendría mayoría y esto empezaría a dar forma a un posible retorno de Donald Trump al poder en 2024. Podría ser, lo que pasa es que las cosas no están cercanamente vinculadas. El hecho de que los republicanos ganen la mayoría en el Congreso no va, creo que va a dar un empate, digamos, porque obviamente los demócratas van a seguir controlando la Casa Blanca. El Senado es más incierto y creo que no hay encuestas que muestren claramente y los expertos muestran, digamos, sugieren que puede ser que los demócratas incluso tienen una chance de ganarlo. Pero creo que el hecho que va a transformar justamente esta dinámica no es lo que pasa esta noche únicamente, sino el lanzamiento de la candidatura de Donald Trump en los próximos días. Y creo que eso va a generar una dinámica bastante diferente sobre los pronósticos para las elecciones presidenciales. Te comento que en el día de ayer dimos la noticia de que Elon Musk, bueno, ahora dueño de Twitter, había apoyado de alguna manera a los republicanos en estas elecciones. ¿Crees que esto va a cambiar la mirada que hay sobre Donald Trump? Porque sabemos que cuando Elon Musk hace un Twitter, realmente cambia el panorama de las cosas. Yo creo que Elon Musk tiene un micrófono enorme, un megáfono. De ahí a que influya actitudes, digamos, o votos, creo que no sabemos de eso, digamos. Y que justamente no es claro que le esté hablando a gente indecisa, sino que creo que expresó quizás a las apuradas su favoritismo político por el momento. En el pasado, digamos, fue mucho más circunspecto. Incluso en el pasado votó y se declaró a favor de los demócratas. No creo, es muy difícil verlo o predecirlo, digamos, que altere lo que es la tendencia clara, por lo menos en el Congreso y en el Senado. Pero es una jugada política interesante y bastante curiosa del nuevo dueño de Twitter. ¿Crees que estaría bueno conocer en profundidad, haciendo honor justamente a la particularidad de tu dedicación a esto de la sociología, cómo lo vive el norteamericano, el estadounidense este día a día? Aquí hablamos muchísimo de la inflación récord que han tenido en los últimos 40 años. ¿Esto, en tu opinión, puede afectar o no estas elecciones de medio término o directamente haría mella quizás cuando el norteamericano pueda hacer un balance general quizás de toda la gestión de Biden? Porque ha tenido puntos muy positivos y después puntos muy negativos con respecto a su gestión. Sí, yo creo que es claro que la inflación es un hecho descollante, especialmente para electores, para el votante republicano y para votantes independientes. Y esto es lo que principalmente explica por qué la suerte, digamos, de Biden, de los demócratas esta noche no puede ser buena, justamente por la inflación, digamos, inusual en los últimos 40 años. Y creo que también hubo un problema de comunicación del gobierno de Biden, de no comunicar algunas de las cosas que han logrado, que en principio favorecería no solamente a los demócratas, a su base demócrata, sino también a votantes independientes o votantes, digamos, que cambian su voto según sean republicanos o demócratas. Creo que la inflación es uno de los factores, pero no es el único que podría explicar lo que ocurre esta noche. Y en materias de derechos, porque sabemos que, bueno, en la gestión de Joe Biden ahora se ha dado marcha atrás con el derecho al aborto y también consultarte por estas expresiones que ha tenido Donald Trump en cuanto a los inmigrantes, que sabemos que representan también un gran porcentaje de votos en algunos estados. Yo creo que hasta hace unos meses los demócratas estaban confiados que la decisión de la Corte Suprema de revertir la decisión sobre el aborto iba a ser un factor de movilización, especialmente de mujeres jóvenes. Hoy en día no pareciera que fuera así, vale decir que sea suficiente esa movilización en un rechazo, digamos, a la decisión de la Corte Suprema para que sea suficiente para que los demócratas, digamos, puedan retener el Congreso.
El tema de la inmigración creo que es un factor importante, pero eso juega más a favor de los republicanos o en ciertos distritos, ya sea de diputado o de gobernador, digamos, donde los republicanos han explotado lo que uno podría decir como un miedo, digamos, a las consecuencias de la inmigración ilegal, que obviamente ha sido un caballito de batalla de los republicanos en las últimas elecciones, lo fue de Trump y es factible que lo vuelva a hacer si en efecto Trump se lanza a la campaña presidencial. Te agradecemos mucho, Silvio, tu tiempo y esta mirada a colaborarnos con todo tu expertise. Esperemos que, bueno, podamos tenerte a lo largo de esta jornada y las próximas donde se va a definir finalmente, bueno, estas elecciones de medio término allí en los Estados Unidos. Gracias a ustedes. Gracias.